Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí reunidos para poder estudiar la palabra de Dios. Seguimos con clases bíblicas en confinamiento. Vamos a estar un tiempecito más así. Eh, para coger el hilo de la clase anterior, sabemos que estamos estudiando estamos dándole una mirada renovada a los 10 mandamientos. Ya en las clases pasadas estuvimos viendo los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Si recuerdan ustedes los 4 primeros mandamientos que ya vimos antes, entonces, ¿cuáles son? Entonces, primero no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es: no te harás imágenes ni las adorarás. El tercero es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto es: atiende el día de reposo. Estos 4 mandamientos tienen que ver directamente con nuestra relación con Dios. Ya vimos que Él merece toda nuestra adoración y toda nuestra atención. Y este quinto mandamiento es un mandamiento donde el Señor nos empieza a mostrar cómo deben ser nuestras relaciones con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Y este quinto mandamiento es muy importante porque es donde Dios nos llama a honrar a nuestros padres. Usted puede decir, bueno, pero es un tema que ya hemos visto mucho, que hemos trillado, como decimos, mucho, pero es un tema tan actual como todo en la Biblia, ¿no? Todo es súper actual y vemos cómo la descomposición familiar es un factor bien predominante en estos tiempos. Pero ¿qué significa honrar a nuestros padres? Generalmente podemos pensar que honrarlos es obedecerlos, es atenderlos en su vejez, estar pendiente de ellos, eh, es estar siempre, tener siempre presente las enseñanzas que ellos nos dejaron y hacerlos de la manera correcta. Y si nuestros padres pues no fueron personas, digamos, que nos hagan sentir muy orgullosos, pues tratar de ser mejores personas que ellos, ¿verdad? Sin culparlos. Pero Dios nos hace un llamado a honrar a nuestros padres. Y vamos a dar un vistazo entonces qué es lo que nos trae la aplicación para la vida en esta oportunidad. Y habla de que los hispanos pues somos muy dados a vivir en familia, con toda la familia. Hay países donde, bueno, yo creo que en la mayoría de la cultura hispana, nosotros somos muy dados a vivir muy cerca los unos de los otros en nuestros países. No nos vamos muy lejos de nuestros padres, siempre queremos estar cerca de los abuelos. Inclusive hay familias que viven por generaciones y generaciones en una misma casa. Muchos de nosotros tenemos recuerdos también de haber vivido algunas temporadas con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, o haber tenido una relación muy, muy cercana con ellos. Eh, esta convivencia generalmente va acompañada y se nos inculcó que fuera acompañada por ese respeto y ese reconocimiento a los mayores. Siempre se nos estaba diciendo que a los mayores hay que respetarlos, que no debemos interrumpirlos, que ellos son los que tienen la palabra. Inclusive generalmente para servir las comidas siempre van primero ellos. Entonces no somos ajenos los hispanos, nosotros los hispanos, a ese mandamiento, a ese mandato. Honra a tu padre. Honrar a los padres es algo que no es ajeno a nuestra cultura, está muy inserto en la cultura de los latinoamericanos. Pero sabemos que las relaciones familiares no son fáciles. No son fáciles y quizás nuestros padres no son o no fueron esas personas que demostrar pues que tienen o que tuvieron un comportamiento digno de alabar. Pudieron haber sido padres agresivos, padres violentos, padres que nos dejaron, que nos olvidaron, que nos abandonaron. Pero lo cierto es que este mandamiento no tiene esa cláusula de rescisión donde dice: es que si tu padre fue mal padre, entonces tú no debes honrar. No, la honra no depende del comportamiento de nuestros padres. Esa honra que el Señor quiere que nosotros les demos
le demos a nuestros padres es una obligación nuestra. No depende de nada. Es una obligación, un mandamiento que el Señor nos dejó. Honrar a nuestros padres es ese primer mandamiento que fundamenta las relaciones humanas. Nosotros como humanos, con quien primero nos relacionamos. Con nuestra madre, ¿verdad? Con nuestro padre. Y esa promesa y esa advertencia que hay alrededor de este mandamiento son únicas y muestran el orden de Dios para nuestra vida. Ese es el orden que el Señor quiere. Él quiere que primero lo honremos a Él, lo respetemos a Él, no tengamos nada, ningún otro Dios, sino solo a Él. Santifiquemos sus fiestas, sus días, y enseguida nos pide entonces que honremos a nuestros padres. Es el primer mandamiento entonces que tiene que ver con las relaciones sociales, como les decía antes. Sienta las bases del respeto y del orden, de ese respeto y de ese orden que en nosotros los humanos comienza por nuestra familia. Los padres eran responsables de la provisión y el cuidado, o son responsables de la provisión y del cuidado de educar a los hijos. La honra entonces viene a ser una respuesta respetuosa a esa autoridad que debe permanecer en esta sociedad. Y entramos entonces a mirar en la Biblia una historia bien difícil, una historia que tiene unas características de tragedia muy grave y que nos muestra la vida de unos hijos que no supieron respetar a sus padres. Y vamos a estudiar en esta oportunidad la historia de Absalón. Absalón, el hijo de David, aquel hombre que tristemente se hizo célebre por su rebelión contra su padre. Y esa rebelión que el padre que trajo posteriormente su muerte. Entonces vamos a estudiar un poquitito la vida de Absalón y ver cómo ese comportamiento de él nos lleva prácticamente a una destrucción, a una autodestrucción. Entonces vamos a orar, hermanos, para que el Señor pueda ministrarlos a través de su palabra. Amado Padre, Señor Dios Rey Celestial, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de poder volver a mirar tu palabra, Señor, de volver a escudriñar, Señor, lo que tú nos has dejado. Gracias por esta lección, Señor, y permite que podamos entenderla, que podamos interiorizarla, Señor, y podamos tomar los correctivos necesarios que tú quieres para nuestra vida en este aspecto. Gracias, Padre, por ella, y quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar primero el mandamiento como tal en sí para después entrar entonces en la historia. Primeramente vamos a mirar entonces Éxodo 20:12, donde se habla estrictamente de este mandamiento. Y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es un mandamiento que tiene incluida una pequeña promesa, una pequeña gran promesa. Entonces, ya vimos que este es el mandamiento que empieza a plantear nuestras relaciones, cómo deben manejarse nuestras relaciones sociales, ¿verdad? La relación con nuestros semejantes. Y esto tiene que ver mucho con ese respeto y ese honor a las autoridades. Nuestros padres son nuestras primeras autoridades. Y allí es donde nosotros aprendemos entonces a acatar la autoridad, a respetar la autoridad. Esto trae unas consecuencias buenas o malas en nuestro desarrollo como seres humanos, como personas. Cuando usted no está acostumbrado a acatar la autoridad, cuando usted crece y sale a la calle y se encuentra con que usted, ni la policía, ni sus maestros, ni nada que tenga que ver con autoridad, entonces tiene en nosotros o genera en nosotros respeto. Allí es donde comienza, cuando nosotros respetamos y honramos a nuestro padre y a nuestra madre, entonces empiezan a hacer en nosotros esa capacidad de honrar y respetar todas aquellas entidades o todas aquellas personas
que van a estar por encima de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Y empezamos desde muy chiquitos con nuestros maestros. Bien. Esta relación con la familia está permeada en todas las relaciones, en todas las culturas del mundo. No hay una sola cultura donde diga yo no tengo padre y madre y no tengo que respetarlo. Todos tenemos padre, todos tenemos madre. Y si nosotros vamos a las culturas más que han tenido menos contacto con la civilización, a los indígenas, a las tribus, esas tribus ancestrales, vamos a encontrar que realmente hay un respeto muy grande por el padre, por la madre y por todas las personas que van hacia atrás, sus abuelos, sus ancestros. Eso es algo que está inserto en las sociedades de todos los tiempos. El Señor colocó este mandamiento inmediatamente después de la relación que debemos tener para con Él. Esto ya lo habíamos dicho. Este mandamiento establece el orden de las relaciones más tempranas del ser humano. Nosotros desde que nos empezamos a relacionar con el mundo estamos entonces bajo este mandamiento. Además el Señor fue bastante claro en cuanto al valor de este mandamiento. Este mandamiento tiene una serie de consecuencias cuando se rompen muy graves. Y eso lo podemos ver. Vamos a mirar algunos versículos bíblicos en Éxodo 21:15. Aquí está. En Éxodo 21:15, cuando el Señor habla sobre las leyes y los actos de violencia, dice que el que hiere a su padre y a su madre moriría. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Esto es bien serio porque muchas veces suele darse ese tipo de circunstancias en la vida y especialmente, pues digamos que lo ha habido en todos los tiempos, pero especialmente este es un tiempo donde el respeto por los padres se ha perdido mucho. En Levíticos 20:9 dice así: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldito, su sangre será sobre él. Y veamos por último Deuteronomios 5:16. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora podemos decir, bueno, eso era en el Antiguo Testamento. ¿Quién se le va a ocurrir en este siglo matar a su padre o a su madre, a no ser que tenga una enfermedad o alguna de esas cosas tan terribles que a veces vemos? Pero yo quiero recordarles a ustedes una cita bíblica muy importante para que vean cómo hoy en día constantemente matamos a nuestro padre, a nuestra madre. Está en 1 de Juan 3:15 y dice así: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Si sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuántas veces hemos oído a personas que aborrecen a su padre o a su madre por cualquier motivo? La palabra es clara, dice que igualmente los estamos matando, somos homicidas. Entonces, ¿qué nos merecemos según la palabra de Dios? Nos merecemos la muerte, ¿verdad? Recuerdo aquí en algún momento un pastor que suelo escuchar mucho y es muy apegado a la palabra, es una persona muy bibliocéntrica. Y sin embargo me llamó mucho la atención el título de su prédica porque decía algo así como ¿quieres la prosperidad a toda prueba? Y quieres tener larga vida, quieres prosperidad a toda prueba y tener larga vida. Algo así era la prédica y yo dije, pero este hombre tan ecuánime hablando de prosperidad me llamó la atención. Cuando lo empecé a escuchar simplemente se trataba de este último pasaje. Honra a tu padre y a tu madre
como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo lo he visto en muchas personas y tengo un testimonio muy grande dentro de la familia. Él es el papá de mi esposo. Fue un hombre que toda la vida mantuvo a sus padres económicamente y siempre procuró por ellos, aunque los tenía lejos, siempre procuró por ellos y siempre sagradamente les enviaba su dinerito para que ellos se mantuvieran. Ellos vivían en provincia. El Señor prosperó a mi suegro, el Señor lo ha prosperado de una manera increíble. En este momento él ya tiene 87 años y es un hombre de una vitalidad impresionante. Esa es la vida que tú quieres para ti, una vida llegar a una vejez con una vitalidad y con una salud férrea, que te vaya bien, que tus negocios sean prósperos, que por lo menos no tengas atafagos económicos. Aquí hay una promesa muy grande: honra a tu padre y a tu madre. Y esa era la prédica, por eso le habla de prosperidad, porque seremos prósperos. No necesariamente, prosperidad en este caso no quiere decir riqueza, quiere decir que no vas a tener, que nunca nada te va a faltar, que siempre vas a tener en tu mesa la provisión que necesitas. Es una promesa, yo no estoy inventando. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es una promesa que está ahí. Y este es un llamado a los jóvenes que generalmente toman las cosas muy a la ligera. Cuando nosotros honramos a los padres, las cosas nos van mejor. El Señor no va a escatimar mantenerte en el hueco de su mano cuando tú honras a tu padre y a tu madre. Es una promesa de larga vida y fructificación. No es un milagro divino, no es que por obra y gracia fue un milagro divino que yo prosperara, fue un milagro divino que yo tuviera larga vida, no, es una consecuencia es un resultado. Ahora, no quiere decir que si el Señor te tiene para irte pronto, no es que no hayas respetado a padre y madre, no, yo no estoy diciendo eso, porque yo no puedo entrar en los terrenos del Señor, de cómo Él quiere manejar tu vida, pero esa promesa está ahí y tú la puedes tomar o la puedes desechar. Dice entonces: cuando el respeto y la honra a los padres se pierde o se olvida, la misma base de la persona y por consiguiente de la sociedad se tambalea. ¿Por qué creen ustedes que tenemos una sociedad que en este momento está tambaleante? Porque ese respeto se ha perdido. Ese respeto se ha perdido y a veces no es culpa de las mismas personas que dejan de respetar a su padre y a su madre, sino es por todo lo que ha habido detrás, por el abuso, por el abandono, por la falta de que los padres entiendan la responsabilidad con sus hijos. Y entonces, como ese vínculo se rompe, la sociedad tambalea. Nosotros sabemos que la base de la sociedad es la familia. Y el enemigo ha pateado muy, muy fuertemente en los últimos tiempos la familia. Vemos cómo se desintegran muy fácilmente los divorcios, la homosexualidad, el aborto, tantas cosas que están acabando con la estructura familiar. La alta tasa de separaciones y de divorcios, el abandono paterno y materno, el abuso, el mal ejemplo han generado un rechazo y una duda ante el mandamiento de honrar a padre y madre. Entonces, todo esto está sucediendo a nuestro alrededor y es hora de que nosotros volvamos a la palabra y volvamos a que no importa lo que haya pasado, nosotros debemos honrar a esos seres que nos dieron la vida o que el Señor utilizó para que nosotros llegáramos a este mundo. Es importante que reconozcamos también que honramos a nuestros padres de distintas maneras de acuerdo con nuestra edad y nuestras circunstancias. La honra viene creciendo a medida que nosotros vamos madurando y vamos entendiendo lo importante que es este mandamiento. Más allá de cualquier situación particular que estés viviendo o que hayamos vivido, más allá del daño que alguna vez nos pudo haber hecho nuestro padre o nuestra madre, es importante reconocer que es exactamente lo que el Señor quiere que hagamos.
No hay, no hay excusa para decir que no honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Este mandamiento no habla simplemente de obedecer, aunque está incluido en la honra, pero es más que la simple obediencia, porque yo puedo obedecer sin honrar. Cuando obedecemos de mala gana, de una forma inadecuada, cuando lo hacemos como obligados, esa obediencia no sirve. Esa obediencia no sirve si no está precedida del respeto y de la honra. Una actitud de respeto y estima y consideración es lo que el Señor quiere de nosotros. Fíjense las tres palabras: respeto, estima y consideración. Piense ahora usted, hermano. Usted respeta, usted estima y usted tiene consideración por sus padres, no importa la edad que ellos tengan o la edad que usted tenga. Si algo hay en su vida en este momento que esté minando esa relación, es hora es hora de pensar, es hora de perdonar, es hora de empezar a obedecer al Señor y de que no importa lo que haya pasado, esos seres, el Señor quiere que usted les dé a ellos ese respeto, esa honra y esa estima. La palabra en hebreo kabed es la palabra honra. Esto puede significar respeto o estima. Esto implica en primer lugar lo siguiente: que valoramos la paternidad por lo que representa. ¿Qué es la paternidad? Es una de las tareas más nobles y más hermosas que el Señor nos ha concedido. Muchos de nosotros ya somos padres, tenemos padres, pero ya somos padres y abuelos. y es una tarea hermosa que el Señor nos ha dejado. La obediencia también se considera como algo justo, algo de justicia. Es correcto desde el punto de vista moral y es algo que le agrada al Señor. Como segundo lugar, entonces, está que nos comprometemos a obedecer al Señor. Él es el que nos ha pedido que hagamos esto. Él es, primero reconocemos lo importante que es la paternidad, la maternidad y la paternidad. Reconocemos lo importante. Segundo, tenemos que estar conscientes de que es el Señor el que nos pide que hagamos esto. Y en tercer lugar, que aquellos que no están con nosotros, nuestros padres a los que hemos dejado en nuestros países o que viven en otro lugar, ellos merecen una honra que se debe reflejar en las vidas que nosotros vivimos. Unas vidas honorables y honradas que los hagan sentir orgullosos de los hijos que tienen. No solamente se limita a obedecerlos en el momento en el que usted está, a honrarlos en el momento en que están presentes, sino honrarlos con su vida, con su testimonio, con su forma de ser, con su forma de proceder ante las circunstancias. Piense ahora, ¿su padre y su madre estarían o están orgullosos de cómo usted lleva su vida? Esa es una forma bien importante que tenemos que tener en cuenta de cómo honrar y cómo considerar a nuestros padres. Porque yo creo que un padre que ve que su hijo obra mal y que deshonra el honor de la familia, sufre mucho y es un sufrimiento que al Señor no le agrada. El Señor quiere que todos nosotros podamos, que nuestros padres puedan estar orgullosos de nosotros, y nosotros como padres queremos que nuestros hijos se comporten de una manera en que nosotros podamos estar orgullosos de ellos. Es posible que algunos digan: yo no tengo ningún recuerdo bueno que reconocer, nada bueno que poder hablar de mis padres. Como decía antes, quizás alguna persona, bueno, yo no, alguna persona puede haber crecido en un ambiente abusivo, en un ambiente donde sufrieron ausencia y abandono. Pero como decía antes, honrar al padre y a la madre es un mandamiento, no tiene que ver con quiénes fueron ellos. Es un mandamiento que nos llama a hacer una sanación en nuestras vidas.
a no seguir imitando. ¿Cómo podemos honrar entonces a una persona que no nos, que no nos trató bien, o que ha sido, o que fue una persona que no trabajó, la que no tenemos ningún buen recuerdo? Simplemente no imitándolos, siendo los buenos padres que hubiéramos querido tener, siendo las buenas personas, y siendo el ejemplo para nuestros propios hijos, sanando con el perdón. Si usted tiene algo que perdonarle a su padre y a su madre, hágalo, perdónelo, porque es algo que el Señor quiere que usted haga. Es lo que el Señor realmente desea que nosotros hagamos cuando Él nos llama en este mandamiento a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces miremos en resumen esta primera parte. Dice que esta obligación es una obligación fundamental para nuestras vidas, para que nos vaya bien en nuestras vidas. Habla aquí de lo que habla el apóstol Pablo en Efesios 6:2, de esa promesa de que nos vaya bien en la vida. Veamos qué dice Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya hablamos de eso. Entonces el apóstol Pablo señala y vuelve y recapitula de lo que habíamos hablado en los anteriores versículos del Antiguo Testamento, donde realmente este es un mandamiento, el único mandamiento que tiene una promesa inserta. Esto significa que en primer lugar valoramos la paternidad y lo que representa. Y finalmente lo que hablábamos, que es posible que algunos no tengamos un buen recuerdo ni algo que reconocerle a nuestros padres, pero así y por encima de todo esto debemos honrar y reconocer, y si están vivos, perdonar todo lo que ha pasado con ellos en nuestras vidas. Bien, ahora vamos a entrar a esa truculenta historia que es como un libro escrito de terror, la vida de Absalón. La vida de Absalón. Voy a leerles una pequeña parte de 2 de Samuel 15, del 7 al 12, para que veamos cuál es la parte que vamos a analizar de la vida de Absalón. Dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, o sea, a su padre David: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigan el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada, o sea, los había engañado. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, golonita, consejero de David, en su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Vamos a recordar un poquito la historia de Absalón, una historia, como les decía, realmente muy triste. Absalón era el tercer hijo del rey David, su madre era Maca. Él tenía una hermana que se llamaba Tamar. Y entonces aquí empieza una historia una historia trágica de la que Amón es el protagonista, el que desencadena entonces toda esta historia. Amón era otro hermano de Absalón. Estamos hablando de solo hermanos. Absalón, Tamar y Amón eran hermanos. Amón, muy convidado por Satanás seguramente, estaba sexualmente obsesionado con Tamar. Recordemos, Tamar era una bella doncella, hija de David. Y su hermano entonces no halla cómo hacer para poderla poseer. Se inventa entonces estar enfermo
y le dice a su padre David que por favor permita que Tamar vaya a atenderlo a su casa porque se siente enfermo. David le dice a Tamar que vaya a atenderlo, y cuando Tamar llega a la casa de Amón, con lisonjas y con engaños, hace que ella se acerque mucho y termina violándola y luego echándola fuera de su casa, repudiándola. Tamar, obviamente en su angustia, le cuenta esto a su hermano, no va directamente a su padre, sino le cuenta a su hermano. Y del odio de Absalón entonces fue aumentando grandemente por Amón. Aquí dentro de esta historia vemos cómo David se entera de todo lo sucedido y simplemente se irrita en gran manera, pero él no hace nada. David se queda quieto. Y yo creo que fue un gran, carazo error que cometió David. Entonces, ¿qué pasa? Absalón guarda en su corazón este odio por su hermano durante muchos años, un par de años, creo. Y decide finalmente tomar venganza, invitando a su hermano Amón a un banquete donde Absalón le da órdenes a su séquito, a sus sirvientes, que lo emborrachen, que lo hagan perder la razón en la borrachera y que lo maten. Cuando esto sucede, entonces Absalón huye de su padre. Obviamente su padre vuelve a entrar en furia, pero pues no hace nada. Finalmente, después de 2 años, David pues ama a su hijo, Absalón, lo hace volver, pero nunca le muestra la cara, lo hace volver a Jerusalén. De aquí es cuando habla que entonces Absalón vuelve a Jerusalén. Y finalmente, después de varios años donde él no le muestra la cara, se idea esa triquiñuela de decir que iba a ir a Hebrón a pagar por la promesa de que le había hecho a Jehová de que si lo hacía volver a Jerusalén, él lo iba a servir. Y entonces David lo recibe para oír esta petición de que lo deje volver a Hebrón. Y David entonces le permite que vuelva. David y Absalón nunca curaron esas heridas, tal vez nunca hablaron de ese pasado que los había atormentado. Y poco a poco Absalón empezó a rebelarse contra su padre. Él tal vez nunca le perdonó que lo hubiera sacado, lo hubiera hecho después volver para no darle la cara, para nunca hablar de esas situaciones, para no sé, tal vez David pensaba que era mejor no revolver esas cosas familiares. Pero sin embargo, esa situación hizo que Absalón empezara a perderle el respeto a su padre, empezara a urdir cómo usurpar su trono y cómo quitarlo a él de allí. Y entonces inventa una serie de circunstancias que hace que él empiece a ganarse la aceptación de la gente. En este sentido, Absalón no estaba honrando a su padre, sino que estaba socavando el poder y dividiendo su reino. El reino de David en este momento casi que ocupaba todo lo que hoy es Israel. Durante 4 años, Absalón, mira qué paciencia, ¿eh? 4 años Absalón estuvo urdiendo sus planes para acabar con su padre. Él se paraba en la puerta de la entrada a Jerusalén, y cuando algún pueblo de las cercanías venía a pedir consejo a David, él decía que si se unían a él, a sus ejércitos, que él los iba a favorecer en ese consejo que pedían. Y así fue ganándose poco a poco digamos que el aprecio de muchas familias y de muchas personas, de muchos hombres del mismo territorio. Hasta a este punto ya Absalón había perdido totalmente el respeto por su padre. Nuevamente le miente al decir que necesitaba ir a Hebrón, hacer un voto con el Señor. David no sabía, comienza una conspiración para derrocarlo. Aquí podemos decir que el respeto se había perdido totalmente.
Inclusive había perdido el respeto al Dios de su padre. Él no dudó en utilizar el nombre de Dios en vano para todos sus pensamientos pecaminosos y todo lo que él estaba tratando de hacer. Mostró una profunda falta de respeto hacia la nación que lo había visto nacer. Todo esto se convirtió en objetivos egoístas y la desobediencia de Absalón y a este quinto mandamiento de honrar a su padre fue el principio de su propia ruina. Entonces aquí es donde Absalón, mirando un poco, resumiendo hasta ahora, entonces Absalón es el protagonista de esta gran tragedia familiar. Absalón huye de su padre y luego empieza su corazón poco a poco a rebelarse. Aquí podemos notar cómo el respeto perdido hacia su padre lo guía a irrespetar al mismo Dios. Entonces ya Absalón aquí no tenía prácticamente ni Dios ni ley. Y vemos como el mismo odio y el mismo rencor que tenía hacia su padre empieza a corromper toda su vida. Y así es en nosotros. Esto no es una historia tan ajena a nuestros tiempos. Cuando se empieza a odiar al padre y a la madre, ese odio empieza a corroer todo lo que tenga que ver con autoridad. Es como la consecuencia de desobedecer este mandamiento. Por eso vemos hoy en día tantas rebeliones en tantos aspectos y en tantas formas. Pero veamos entonces cómo concluye la historia de Absalón. Vamos a leer 2 de Samuel 15 del 13 al 14. Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ya Absalón había acabado y había corroído la conciencia de Israel de muchas maneras. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Cuál sería el sufrimiento de Salomón al saber que su hijo Absalón había llegado a tales alcances? Fue muy duro fue tan duro para él que él mismo quiso huir de la ciudad. Obviamente no se lo permitieron. Él estuvo un tiempo más en las puertas de la ciudad cuando todo su pueblo salió tras Absalón. Absalón no solo lo odió, sino que también quiso quedarse con todo lo que le pertenecía a su padre. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros esa historia de que los hijos pierden tanto el respeto y la honra por sus padres que no les importa que ellos mueran con tal de quedarse con las herencias? Y desafortunadamente eso no es ajeno en nuestros días. El pasaje de esta parte del estudio es doloroso porque muestra cuando David se entera de la conspiración. Y David, si usted lee la historia completa, que lo animo a que lea todo el capítulo 14 y 15, donde muestra toda la historia. David ama muchísimo a Absalón. A pesar de todas las cosas que él hace, lo ama mucho. Y obviamente al enterarse de la conspiración que Absalón ha hecho y todo cómo se había ganado a su pueblo y cómo había engañado a su pueblo, fue muy duro para David. La decisión de huir, porque no solo temía por la vida de él mismo, de David, sino por todos sus aliados y todo su pueblo, por todas las acciones que hacía Absalón. Era muy duro para David saber que por uno de sus hijos su pueblo estaba en peligro. Es importante saber que la decisión de Absalón de tomar el poder no era de esta manera, requería una serie de acciones terribles. Absalón, podríamos decirle en buenos términos, que le vendió el alma al diablo para poder hacer esto. No solo tendría que asesinar al rey, sino también tendría que asesinar a todos aquellos que estaban en la línea de sucesión. Tendría que asesinar a todos sus hermanos.
Y si pensamos en eso, tendríamos que decir que incluía asesinar al mismo Salomón. Absalón estaba dispuesto a hacer cosas terribles para obtener lo que él quería. Inclusive su consejero Agitofel le dice que tome las concubinas de su padre para lograr que el pueblo entienda que él es que lo mucho que él aborrecía a su padre. Esto está en 2 Samuel 16. Absalón no dudó en hacerlo sin el menor remordimiento. Ante los ojos de todo Israel, Absalón estaba cometiendo los actos más atroces. El acto deshonroso de parte de Absalón para con su padre desencadena un gran pesar en todo Israel. No solamente el padre se condolió, no solamente el rey como rey por ver atacados todo su reino, su pueblo, su gente, sino que la misma gente de Israel, los mismos súbditos del rey, las mismas personas del reino estaban dolidas de ver cómo Absalón hacía esto con su padre. Y yo me traslado a algunas familias donde ven que hay un hijo que tiene esas capacidades de maldad y ver cómo toda una familia se duele cuando este tipo de cosas suceden. No solamente son los dos implicados, el padre y el hijo, sino todas las familias se duele de estas situaciones. Y dice que todo el país lloró en voz alta. ¿Cuál sería el sufrimiento? Todo por no honrar a su padre. El mismo David estaba muy apesadumbrado ante el acontecimiento. A todo lo que había desatado su hijo. Y todo el pueblo consigo también. Sin embargo, David, como les digo, seguía amando a su hijo. Dice que la honra a los padres no son solo palabras de elogio en un día especial del año. Honrar a los padres tiene que ser constante. Es fundamental. Es el primer mandamiento con esa promesa en la que ya hemos hablado. Es fundamental para nosotros mismos. Es fundamental para poder saber que el Señor tiene para nosotros una larga vida y una vida sin atafagos, sin carencias. David se enteró de la muerte, cuando David se entera de la muerte, sin embargo, hay algo que leyendo todo el capítulo, cuando sus súbditos, que son Joab, Abisai y Itaí, salen tras Absalón, el rey fue muy claro al decirles que no lo mataran, que no le hicieran daño. Pero pues ellos no hicieron caso. Ya sabemos que la muerte de Absalón fue tremenda. Él era un hombre muy bello. La Biblia lo describe como una persona sin defecto físico. Tenía un cabello espectacular, que cualquiera de las mujeres hoy podíamos envidiar. Tenía un cabello que al año le pesaba 200 ciclos. Ustedes se imaginan. Tenía que cortárselo cada año porque le crecía tremendamente. Y seguramente por todas estas subidas no se lo había podido cortar. Y él va cabalgando, huyendo de la persecución, y su cabello queda enredado en las ramas de un árbol. Y él queda colgando del árbol, porque su caballo sigue corriendo. Él no muere allí, pero cuando llega Joab, él decide lanzarle 3 flechas, tres lanzas, y lo mata. No atiende las peticiones del rey. Y cuando David se entera de que su hijo ha muerto, dice que el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío Absalón. Cuánto sufrimiento causa la rebelión de un hijo. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, con todo lo que él había hecho, con todo lo que Absalón había hecho, David se agobia por el dolor y el sufrimiento.
y dice esas palabras tan sentidas. La relación entre David y Absalón no fue perfecta. David fue culpable, como lo decía anteriormente. Cuando David se entera de todas estas situaciones dolorosas con su hija Tamar, él no fue capaz de, no sé por qué, no tomó las riendas de la situación. No consoló a Tamar, no reprendió a su hijo Amón y no tranquilizó a Absalón, porque Absalón se llenó de ira y todo lo que hizo su hermano se transformó en todo este odio hacia su padre. Y así, simplemente David solamente llora por la muerte de su hijo amado, a pesar de quién era él. Entonces, resumiendo, Absalón hubiera podido optar por alejarse y vivir su propia vida, pero sin embargo él pues quiso tomar la justicia en sus manos. Este acto deshonroso por parte de Absalón para con su padre desencadenó un gran pesar en todo Israel, porque cuando oyeron llorar al rey, todo el pueblo se compungió igualmente. Fue un gran pesar el que vivió todo el pueblo de Israel con esta tragedia. La honra a los padres no son solo palabras de elogio en un día especial del año. No espere al día del padre o al día de la madre. Todos los días son especiales y todos los días son para honrar, amar y respetar a esos seres que nos dieron la vida. Y aunque la relación entre David y Absalón no fue perfecta, nunca fue perfecta, nunca se acabó ese amor de David. Esa es la parte relevante de la historia, de que Absalón nunca dejó de amar a su hijo. Pero la otra parte relevante de la historia es que toda esa deshonra que Absalón quiso traer a su padre se convirtió en una terrible muerte para él. Para resumir entonces, mis hermanos, debemos honrar a nuestros padres, ser obedientes al Señor y no por sus méritos. Nuestros padres no necesitan ser esos grandes hombres de los que se puede escribir un libro para que nosotros los respetemos. Son seres humanos comunes y corrientes, como nosotros mismos como padres. Nosotros tampoco somos perfectos, estamos en este proceso de trabajarnos día a día. Y así nosotros también merecemos el respeto y la consideración de nuestros hijos. Debemos honrar a nuestros padres porque es justo. Porque es justo. El Señor ha establecido que eso es lo correcto. Y eso es lo justo para Él. Y todo lo que debemos hacer es esto. Hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Él nos lo pide porque es bueno para nosotros en todo sentido. En todos los sentidos. Debemos honrar a nuestros padres porque eso le agrada al Señor. Y es lo que más nos interesa a nosotros, ¿verdad? Agradarle al Señor, estar en buena condición con Él, poderlo, si el Señor nos llama a su presencia, mirarlo a la cara y decirle: Señor, yo te he obedecido, yo he hecho lo que a ti te agrada, Señor. Eso es todo, mis hermanos. No olviden que estas son lecciones para que nosotros analicemos lo que pasa en nuestras vidas, miremos cómo estamos nosotros en este tópico. Concientícese y piense un poco cómo ha sido su vida con sus padres. Y dele gracias a Dios si ha tenido unos padres excelentes, a los que ha sido fácil honrar y respetar. Pero dele gracias a Dios igualmente si han sido padres difíciles y si han sido padres que lo han hecho sufrir, porque entonces el Señor se va a alegrar cuando usted diga: no importa lo que tú hiciste, padre o madre, conmigo, yo igual te honro y te respeto. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias primeramente por esta hermosa palabra, Señor. Te damos las gracias porque tú nos traes a conciencia, Señor, el amor, el respeto y la fidelidad que debemos tener, Señor, a nuestros padres, Padre amado. Señor, ponnos ese amor infinito hacia ellos, esas ganas de honrarlos y de respetarlos, Señor. Permite que igualmente nuestros hijos, Señor, sean capaces de entender esta palabra, Señor. Y que si ellos quieren larga vida y una vida próspera, solamente tienen que respetar a su padre y a su madre.
Gracias, Señor, por esta palabra. Queremos honrarte, queremos bendecirte y queremos agradarte por sobre todo, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes en todo, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Gracias, hermano. Hasta la próxima.